sociales, allí a la página, a las redes sociales de Casa de Amor y Restauración. Y bien, hermanos, quiero invitarlos allí a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios y quiero que me acompañen, por favor. Acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y dice así la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. David censa al pueblo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. A nuestro primer servicio, 8 de la mañana, le damos la bienvenida a los que estamos acá, pero también le damos la bienvenida a los que se conectan allí a través de las redes sociales, allí a la página, a las redes sociales de Casa de Amor y Restauración. Y bien, hermanos, quiero invitarlos allí a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios y quiero que me acompañen, por favor. Acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y dice así la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. David censa al pueblo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después se fueron a Galaad y a la tierra baja de Opsi, y de allí a Dahaan y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos, de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio al censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino la palabra al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David: Así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son ¿qué? Mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová:
cuando vio al ángel que destruía al pueblo. Yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos, los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga. ¿En dónde? En Israel. Bien, hermanos, cuando leemos todo este capítulo, porque leímos todo este capítulo, creo que es el último capítulo aquí del segundo libro de Samuel, vamos a encontrarnos con tres cosas así bien rápidamente. La primera cosa, este capítulo nos puede enseñar sobre tomar decisiones. Este capítulo nos enseña que cuando tomamos decisiones en nuestra carne, cuando confiamos en nosotros y no confiamos en el Señor. Y cuando nosotros tomamos decisiones, ¿qué ocurre? Cada vez que nosotros tomamos una decisión, mis hermanos, siempre vendrá una consecuencia en nuestras vidas. ¿Cuál era la consecuencia que, por ejemplo, podría venir a David? Los tiempos difíciles. Voy a hacer un control de lectura muy rápidamente. ¿Cuántas personas murieron? 70,000. Entonces miren que no estamos hablando de una decisión cualquiera, mis hermanos. Estamos hablando de tremenda decisión que afectó a 70,000 personas. Y ahorita vamos a ver allí el verso 10 y vamos a ver el verso 17 y vamos a ver en cómo esto afectó y cómo le pesó en el corazón a David. Entonces, la primera parte, mis hermanos, una de las primeras cosas que nos enseña la palabra de Dios es esta: el tomar decisiones equivocadas y las consecuencias que pueden traer esas decisiones a cada uno de nosotros. ¿Qué más nos podría mostrar allí la palabra de Dios? Mis hermanos, allá hay algo bien claro. Y lo podemos encontrar allí en el verso 10 y en el verso 17. Verso 10 y en el verso 17. Miren, mis hermanos, ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos equivocamos, ¿qué espera el Señor? Cuando nosotros pecamos, ¿qué espera Dios? Dios espera que nosotros confesemos nuestro pecado. Cuando nosotros hacemos la Santa Cena, mis hermanos, yo lo decía ahorita, no es un solo espacio al principio del mes, tiene que ser día tras día. ¿Por qué? Porque día tras día nosotros podemos fallar. Porque día tras día, con una palabra, con un pensamiento, con una acción, con una mirada, no estamos reflejando al Señor, sino podríamos estar reflejando lo contrario. Podríamos estar pecando, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? David tenía un corazón conforme al corazón del Señor. ¿Por qué? Porque David cometía el error, el pecado, mis hermanos. ¿Y qué pasaba? Lo confesaba delante del Señor. ¿Cuánto duró, mis hermanos, este censo? La palabra de Dios dice que este censo duró 9 meses y 20 días, casi un año, mis hermanos. ¿Qué pasó? Que fue y lo confesó delante del Señor. Entonces miren que la palabra que nos enseña rápidamente, que quizás hay pecados que hemos cometido hace mucho tiempo, pero el Señor todavía está esperando que nosotros lo confesemos. ¿Por qué? Porque el Señor no olvida nada. Y no porque el Señor sea rencoroso y el Señor diga no voy a olvidar nada. No, porque el Señor siempre espera que nos coloquemos a cuentas con Él. Entonces, mis hermanos, la primera, nuestras decisiones equivocadas. La segunda, un corazón conforme al corazón de Dios, mis hermanos, que siempre reconozca su pecado. Y la tercera es bien importante, mis hermanos, también. ¿Y por qué? Porque la tercera, digámoslo así, conclusión que nos enseña el Señor, ¿cuál es? Mis hermanos, que cuando actuamos mal, el Señor obra en nuestras vidas. El Señor actúa. Así como nosotros lo hacemos como padres, que inmediatamente nuestros hijos pueden hacer algún daño, alguna travesura, nosotros inmediatamente, ¿qué hacemos? Corregimos. ¿Y corregimos por qué? Corregimos fundamentalmente por amor.
De la misma manera, cada vez que nosotros hacemos algo que va en contra de la voluntad de Dios, el Señor actúa. ¿Y por qué actúa? Por amor. Entonces uno podría decir que, miren hermanos, el Señor no quiere, el Señor nos ama tanto. Miren que ahorita cantábamos en esta última canción, el Señor nos amó, nos amó. Y el Señor nos ama tanto, y es tanto su amor que Él no quiere que nosotros continuemos en la misma condición. Que en este momento nos está hablando el corazón y el Señor nos quiere que dejemos ya ciertas cosas atrás. Y no solo se trata del pecado. Por ejemplo, hermanos, usted tiene todavía un vicio. Usted todavía tiene un vicio, usted todavía tiene una costumbre. El Señor le está diciendo que la deje. ¿Por qué? Porque el Señor sigue obrando en nuestras vidas, Él sigue tratando con nosotros. Entonces, 3 cosas fundamentales nos muestra el Señor: decisiones equivocadas, consecuencias de esas decisiones equivocadas. El Señor nos permite confesar el pecado. Y tercero, el Señor actúa. El Señor actúa en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ir con una cuarta. Mis hermanos, ¿cuál es esa cuarta que está allí? Miren, hermanos, veámoslo de esta manera. Cuando nosotros hemos pecado o fallado delante del Señor, el Señor también nos muestra qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. David toma la decisión equivocada, David se arrepiente allí en su corazón, el Señor dice, vienen consecuencias, voy a actuar porque no quiero que seas un rey malo, tú eres el rey de Israel. Y cuarto, miren que el Señor en su infinito amor, ¿qué hace con David? El Señor le muestra qué es lo que tiene que hacer David. ¿Y qué le pide el Señor a David? Y lo vamos a ver allí en el versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Y el título del mensaje, mis hermanos, es esto que le está pidiendo el Señor a David. El título del mensaje para esta mañana, mis hermanos, levanta un altar. El título del mensaje para esta mañana, levanta un altar. ¿Y qué es eso, mis hermanos? ¿Cómo así levantar un altar, mis hermanos? ¿Qué es levantar un altar? Pues nosotros podríamos decir, ¿qué le está pidiendo el Señor a David? Levanta un altar. ¿Y para qué el Señor le pedía que levantara un altar? Para que las cosas cesaran. Para que las cosas cesaran. David, ¿qué quería? David obedeció al Señor inmediatamente. ¿Y cuál fue la razón para que David obedeciera al Señor inmediatamente? Pues que David quería que ese tiempo cesara, que esos tiempos difíciles se acabaran, terminaran, culminaran. Entonces nosotros podemos ver, mis hermanos, que es lo mismo que nosotros deberíamos hacer. El Señor le dijo, sube y levanta un altar en la era de Araúna, el Jebuseo. Levanta un altar. El Señor le dijo qué es lo que tenía que hacer. Y cuando nosotros fallamos o pecamos, el Señor también nos muestra a nosotros qué deberíamos hacer. ¿Cuál podría ser una diferencia, hermanos? Que David actuó muy rápidamente. David actuó diligentemente. Pero nosotros, ¿qué hacemos cuando el Señor nos llama a corregir? Cuando el Señor nos llama a cambiar alguna parte de nuestras vidas o a confesar un pecado. Yo lo decía en algún momento. Cuando nosotros cometemos un pecado, mis hermanos, viene el Espíritu de Dios y nos confronta. Viene el Espíritu de Dios y nos confronta. Y van a pasar 2 cosas. La primera, que yo me sienta tan confrontado que yo diga, guau, la embarré. ¿Qué dice David allí en el versículo 10? David allí en el versículo 10 dice, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora Jehová te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Eso lo hace el Espíritu de Dios en nosotros. Pero también hay otra opción, mis hermanos. ¿Y cuál es? Que nosotros podemos cometer el pecado y quedar en la misma condición. Es decir, que no nos interesa acercarnos a Dios para confesar ese pecado. Entonces en algún momento compartíamos, ¿qué, mis hermanos? Cuando nosotros pecamos, ¿usted qué pasa cuando nosotros pecamos? Cuando cada uno de nosotros peca, ¿cuál es la opción que nosotros escogemos? ¿Será que nosotros, hermanos, inmediatamente corremos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, perdónanos? O quizá lo que hacemos es apartarnos de Dios, porque eso también puede pasar. Entonces cada uno de nosotros sabe cuál puede ser nuestro actuar. Pero miren que David actuó de manera diferente, de manera correcta, y así debemos hacerlo nosotros, hermanos. Miren, cuando usted, por ejemplo, comete un pecado contra Dios, pero también contra el hombre, porque nuestras palabras pueden herir, ¿usted qué hace, mis hermanos? Usted va y busca a la persona rápidamente. Usted dice, voy a dejar eso ahí, y no me interesa, no me importa. Y lo voy a dejar ahí, no le voy a pedir perdón, no lo voy a buscar para reconciliarme con esa persona, lo voy a dejar ahí.
Entonces miren que David nos muestra a nosotros qué debemos hacer. Inmediatamente David fue y confesó su pecado contra el Señor. ¿Y qué ocurrió? Que el Señor le dice: David, levanta un altar. ¿Y qué era levantar un altar entonces, hermanos? Levantar un altar era que David tenía que buscar un lugar. Y David tenía que ir a ese lugar y ofrecer sacrificios al Señor, ofrecer holocaustos, bueyes allí al Señor. Pero ¿será lo mismo en nuestra condición? Pastor, ¿dónde consigo un lugar? ¿Dónde consigo un lugar, Señor? Pastor, ¿dónde puedo, no sé, hacer un holocausto? El Señor ya no nos llama a eso. Pero el Señor, ¿a qué nos llama? Para levantar un altar, porque ese es el título del mensaje. Levanta un altar. ¿Qué quiere decir que yo levante un altar? Quiere decir que yo tengo que buscar un lugar para buscar la presencia del Señor. Ese es el altar que el Señor hoy quiere que nosotros levantemos. ¿Y un lugar cuál es? Miren, hermanos, este lugar puede ser un altar. Este lugar puede ser un altar, ¿por qué? Porque es el sitio donde nosotros buscamos al Señor. Es el sitio donde nos encontramos con Dios. Y voy a hacer un paréntesis así muy rápido. Recuerde que si es el sitio donde nos encontramos con Dios, yo debo respetar este sitio. Bien, pero el Señor nos dice que también podemos levantar un altar. ¿En dónde? En casa. El Señor nos dice: levanten un altar en casa. Podemos levantar un altar en el trabajo, hermanos. Y nosotros mismos somos ese altar que el Señor quiere que levantemos. Entonces, esa tarea que tenía David es una tarea que cada uno de nosotros también tenemos. Entonces miren que David no se puso a esperar. El Señor le dijo: sube y haz esto. Y David, ¿qué hizo? Inmediatamente eso, fue diligente. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Cuando el Señor nos dice: Miguel, ve si me buscas, cometiste este pecado, Miguel, listo, no hay lío, yo te perdono. Y piensen siempre en eso. El Señor perdona nuestros pecados. El Señor nos permite colocarnos a cuentas con ellos. ¿Vendrán consecuencias? Claro que sí, pero el Señor nos llama a confesar nuestro pecado. ¿Y David qué hizo? Pues se presentó delante de Dios. Y ya no le importó nada más. No le importaba si eso tenía un costo. No le importaba cuánto tenía que pagar por esa era. Lo que le importaba a David, ¿qué era, mis hermanos? Hacer la voluntad de Dios. Quedar a cuentas con Él. Y mis hermanos, a nosotros también nos lo dice Dios. A veces decimos: es que el Señor no me habla, es que el Señor no me escucha, es que el Señor no me dice. A los demás sí les habla, a mí no. No, a todos nos habla. En este momento nos está hablando. Y nos está diciendo que si hay algo por allá pendiente, confiésalo. Si hay algo por allí pendiente conmigo, confiésalo. Si hay algo por allí pendiente, levanta un altar. Que tu corazón sea un altar. Entonces, miren, hermanos, que el Señor nos dice entonces qué debemos hacer. Cometemos un pecado, ve a mi presencia. Cometes un pecado, ve y me buscas, congrégate. Pero nosotros no lo hacemos. Actuamos en ocasiones contrariamente a lo que deberíamos hacer. David entonces presenta va y busca este lugar y quiere levantar un altar allí. Y como nosotros lo compartíamos ahorita, David, ¿qué es lo que quiere? Que eso cese. Que eso cese. Vamos a leer el último versículo. Dice, versículo 25: y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga. ¿En dónde? En Israel. Entonces miren, hermanos, que cuando nosotros llegamos al Señor y confesamos nuestro pecado y levantamos ese altar allí en nuestro corazón, ¿qué es lo que pasa? Que inmediatamente las situaciones cambian, las condiciones cambian. Miren que allí dice la palabra, y si lo dice la palabra lo debemos tomar tal cual. Y cesó la plaga en Israel. Mis hermanos, miren que a nosotros nos falta esa rapidez. Miren que a nosotros nos falta esa diligencia. Y tenemos que ser honestos. ¿Por qué? Porque cuando pecamos en ocasiones no queremos ir a la presencia de Dios, sino que cuando pecamos, ¿qué hacemos? Antes nos queremos esconder, queremos huir. ¿Y qué es lo que pasa? Que mientras nosotros no confesemos nuestro pecado, las condiciones o ¿cómo se diría? La situación va a seguir siendo la misma, hermanos. Miren, ¿cuántos de nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, por momentos de adversidad? ¿Y por qué puede ser? Ahorita la palabra de Dios que nos llamaba a hacer, a examinar nuestro corazón. El Señor en este momento también nos está hablando de lo mismo. Miren que a veces la situación está difícil en casa, en el hogar, en el matrimonio. Un matrimonio, por ejemplo, se produce un adulterio en el matrimonio. ¿Qué ocurre? Que el matrimonio se distancia. Hay escasez en el hogar, pueden haber muchas cosas que estemos pasando. ¿Y qué es lo que pasa? Aún viviendo esas cosas, miren que nosotros no queremos levantar ese altar al Señor.
no queremos volver a Él. Y es algo que cada uno de nosotros se debe preguntar, mis hermanos, se debe preguntar. Entonces el Señor nos está diciendo, busca un lugar. A David le dijo, busca un lugar, haz holocaustos. Y a nosotros, ¿qué nos está diciendo? Busca un lugar, busca un lugar. Miren, mis hermanos, veámosla de esta manera. Yo solo voy a decirlo de esta forma. Usted no se sienta mal. Usted simplemente revise su corazón. Quizás usted, el único lugar donde usted ora es en la iglesia. Quizás el único lugar donde usted lee la palabra es en la iglesia. Quizás el único lugar donde usted adora al Señor o alaba el nombre del Señor es en la iglesia. Los demás días de la semana usted sigue viviendo una vida apartada de Dios. Y eso nos puede pasar. Eso nos puede pasar, hermanos. Entonces, ¿qué es levantar un altar para nosotros, hermanos? ¿Qué es levantar un altar para nosotros? Es buscar un lugar en donde el Señor se encuentra con nosotros. Es buscar un lugar. Entonces piense en casa. Si usted no ha levantado ese altar allí en su casa, piense en un lugar donde usted tiene que encontrarse todas las mañanas con Dios, o todas las tardes, o todas las noches. El lugar donde usted puede buscar del Señor cuando usted está pasando por tiempos difíciles. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. ¿Qué es levantar un altar, pastor? Levantarnos a nosotros mismos. Levantarnos es estar en la presencia de Dios. Levantarnos es congregarnos. Y muchos de nosotros puede que lo estemos dejando de hacer. Por eso hoy el Señor nos llama. Levanta un altar. Levanta un altar. ¿Por qué? Porque quizás lo que estamos viviendo ha sido causa de que hemos pecado y de que no nos hemos reconciliado con Dios. De que no hemos buscado la manera de volver a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Que el Señor nos empieza a hablar de esto. Aún pasando por tiempos difíciles, hermanos, y yo creo que a todos, absolutamente a todos, nos ha pasado. Nos ha pasado. Cada uno de nosotros tiene la respuesta en este momento. ¿Será que hemos dejado ese altar? ¿Será que no hemos levantado ese altar? ¿Será que lo que yo estoy viviendo en este momento ha sido consecuencia de que yo no he confesado mi pecado, que no he ido diligentemente a hacer lo que el Señor me ha pedido? ¿O no lo podría hacer? Entonces, nosotros empezamos a ver allí en la palabra de Dios que cuando David toma esa decisión y David dice, voy a ir a hacer lo que el Señor me pidió, ahí hay algo que nosotros tenemos que tener claro, mis hermanos. ¿Y qué es eso? David tenía que pagar un precio, un costo, un valor. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. ¿Qué es lo que pasa aquí? David quería levantar un altar, pero para levantar un altar, hermanos, nosotros tenemos que tener presente algo. ¿Y qué es? Que debemos pagar un precio. Que levantar un altar tiene un costo. Tiene un costo. Y nosotros podríamos decir, ¿y cuál es ese costo, pastor? Yo creo que todos lo comprendemos. Levantar un altar no es un costo económico, aunque David tenía que pagar 50 ciclos de plata, David lo tenía que hacer. Pero ¿cuál es el costo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros? Levantar un altar, ¿cuál es el costo, pastor? El tiempo. ¿Cuál es el costo? Tener la disposición, que nuestro corazón esté dispuesto. Usted me escucha mucho decirlo a mí. ¿Cuál es la razón por la que en ocasiones en la mañana no oramos? Porque no tenemos tiempo, porque nos cogió la tarde, porque andamos afanados. Entonces, no tenemos tiempo ¿para qué? Para buscar al Señor, para levantar ese altar. Y eso, mis hermanos, miren que no es un costo económico, es un costo que va mucho más allá de esto. Entonces David sabía lo que tenía que hacer. David dice, si tengo que levantar un altar al Señor, tengo que pagar el precio, tengo que pagar el costo. Y en este momento cada uno de nosotros tiene que decir, y yo también lo tengo que hacer. No me están pidiendo que pague algo económico, me están pidiendo es que busque al Señor. Y no solo en tiempos difíciles, sino en todo momento, en todo lugar. Entonces piense en ese costo. Lo decíamos quizás hace 8 días. Hay personas que trabajan de domingo a domingo. Me decía alguna vez un hermano, yo decía, ¿qué fe tiene este hombre? Me decía, lo que yo no vendí hoy lo venderé mañana. Pero el tiempo del Señor es sagrado, me decía así. Entonces nosotros nos damos cuenta que allí también hay un costo. Y que nosotros tenemos que
que ser conscientes de esto. ¿Dónde más es el costo? De pronto usted viene solo a la iglesia, ¿por qué? Porque en su familia nadie quiere conocer de Dios. Su familia es renuente, su esposa, sus hijos, su esposo, o lo que sea. Usted también está allí pagando un costo, ¿por qué? Porque usted está diciendo, estoy dejando todo esto a causa de mi Señor. Entonces miren que todos tenemos que pagar un costo y David no era el único. Miren que cuando David se encuentra allí con Araúna, ¿qué pasa? Que Araúna le dice, toma todo lo que quieras. Toma todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque Araúna también sabía que era para un sacrificio para Dios. Entonces miren, mis hermanos, que David tenía la disposición, Araúna tiene la disposición, y somos nosotros los que tenemos que preguntarnos si en nosotros también está esa disposición. ¿Está esa disposición? ¿Seríamos capaces de dejarlo todo a causa del Señor? Usted podría, por ejemplo, renunciar a un trabajo los domingos por estar en la presencia del Señor. Miren que son cosas que uno se pone a pensar. ¿Usted estaría dispuesto a renunciar a una hora de sueño para estar en oración, para leer la palabra de Dios? A eso es lo que nos llama el Señor. Ese es el precio que cada uno de nosotros debe pagar, mis hermanos. ¿Qué quiere decir altar? ¿Qué quiere decir levantar un altar? Vamos a ir a Génesis capítulo 22, verso 9. Génesis capítulo 22, verso 9. ¿Qué es levantar un altar? Es el lugar de sacrificio. Génesis 22, capítulo 9. Y dice así la palabra de Dios. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre, ¿dónde? La leña. Entonces lo decíamos ahorita, hermanos. Levantar un altar requiere compromiso, requiere disposición de nuestro corazón. Hay que pagar un precio, un costo. Mis hermanos, ¿cuál era el costo que tenía que pagar Abraham? Por obedecer al Señor, por hacer lo que es correcto, entregar su hijo. Tremendo costo, tremendo costo. Miren, mis hermanos, uno podría decir, ¿cuántos estaríamos dispuestos? Esa es una pregunta difícil, pero miren que Abraham no era el único, también Isaac estaba en el altar y estaba en el lugar de sacrificio. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que Abraham ató a Isaac. ¿Y qué quiere decir esto? Que Isaac voluntariamente permitió ser la ofrenda, ser el holocausto. Entonces, Abraham estaba entregando lo que más quería, pero Isaac también estaba entregando su propia vida. Y nosotros, hermanos, allí está el punto para nosotros. ¿Por qué? Porque debemos entregar lo que más queremos. Porque debemos entregar nuestras vidas. ¿Qué es lo que más queremos, hermanos? Y uno podría decir, ¿qué es lo que más quiero? Pues a mí. Por eso es que prefiero dormir en vez de orar o de leer la palabra. Por eso es que prefiero en ocasiones seguir en el mundo. Por eso es que en ocasiones quiero seguir haciendo cosas que no son agradables a Dios. ¿Por qué? Porque me quiero mucho. Y porque quiero mi bienestar y porque quiero mi comodidad. Y porque yo mismo me justifico en muchas cosas de mi vida. Entonces, hermanos, esto es lo que nos pide el Señor. Entonces nosotros podríamos decir, Abraham entrega a su hijo, Isaac entrega su vida, están en el altar. Abraham levantó un altar para el Señor, su hijo mismo entrega su vida. ¿Y esto a qué nos lleva a nosotros? A que miremos nosotros, mis hermanos, ¿cuál es el precio que nos pide el Señor entonces a pagar? Pensemos en el orar. ¿Hace cuánto no oramos? ¿Hace cuánto no oramos? ¿Te acuerdas, hermanos? Si el Señor nos está hablando de esto, es porque Él sabe lo que está pasando en su iglesia. ¿Hace cuánto no oramos? Les pregunto, ¿hace cuánto no ayunamos? Entonces miren que cuando el Señor nos pregunta de esa manera, el Señor empieza a confrontar nuestro corazón. ¿Hace cuánto no nos congregamos? Porque puede que una persona venga, no sé, una vez al mes a este lugar, de pronto a recibir la Santa Cena únicamente. Entonces miren que el Señor nos muestra el costo que nosotros debemos
pagar. Pero ¿qué ocurre con nosotros? Miren, hermanos, varias cosas nos habla el Señor. Primero, para levantar un altar que debo buscar un lugar. Un lugar, y es un lugar para encontrarme con Dios. Y cuando yo encuentro ese lugar, allí hay que pagar un precio. ¿Y cuál es ese precio? Que yo muera a mí mismo. Que yo tenga esa disposición de buscar a Dios. Y eso es lo que nos falta en muchas ocasiones, hermanos. Miren, cuando una persona viene a una consejería, habla con uno, le cuenta, oramos, uno le puede decir a la persona: mira, te falta esto. El Señor me muestra que a ti te falta esto. Todo lo que tú hablas es porque has dejado la comunión con Dios, por ejemplo. ¿Y qué hace la persona? La persona inmediatamente sabe qué es lo que debe corregir, pero muy seguramente la persona no lo quiere hacer. Entonces, ¿qué nos falta? Lo que tenía David y lo que tenía Araúna, lo que tenía Abraham y lo que tenía Isaac, que era la disposición de entregar sus vidas, mis hermanos. Y eso es lo que nos pide hoy el Señor a cada uno de nosotros. Nosotros a veces, nuestros labios lo quieren, nuestros labios son muy prontos para responder, pero nuestro corazón no quiere hacer las cosas. Y es algo que hoy el Señor nos habla, mis hermanos, como tal. ¿Qué nos falta a nosotros? Actitud. Nos falta eso, actitud. Una actitud correcta para hacer lo que el Señor nos demanda, lo que el Señor nos pide. Entonces hoy es un tiempo ¿para qué? Hoy es un tiempo para mirarnos. Hoy es un tiempo para levantar ese altar. Pero fundamentalmente, ¿en dónde debemos empezar a levantar ese altar? En cada uno de nosotros, hermanos. En cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos falta la disposición. Lo compartíamos hace 8 días. A veces no venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay trabajo. Porque es el día en que mejor se vende, porque tenemos muchas ocupaciones, porque la iglesia queda lejos, porque está lloviendo, porque hace mucho calor, porque hace mucho frío. Y nos falta esa actitud, nos falta esa disposición. ¿Para qué? Para morir, hermanos, a nosotros mismos, para entregarlo todo por el Señor. Por eso les decía, nuestros labios a veces son muy rápidos. Yo moriría por el Señor, yo amo a mi Señor, pero en la práctica nos falta mucho para eso. Y es un tiempo para empezar de nuevo, hermanos. Es un tiempo para mirarnos, es un tiempo para mirarnos. Entonces, cuando yo levanto ese altar y yo empiezo por mí, hermanos, todo lo demás se empieza a acomodar. ¿Cómo empezó David? Empezó a levantar un altar. ¿Él cuándo? Cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Cuando se dio cuenta del tremendo pecado, de la actitud necia que tuvo en ese momento, él empezó a levantar ese altar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros empezamos por nosotros mismos, pero en ocasiones no queremos pagar ese precio. ¿Qué pasa? Miren, hermanos, una persona puede llegar a mí y decirme: pastor, necesito que vaya a mi casa. Entonces uno dice, le dicen: no, pastor, necesito que vaya a mi casa. Entonces uno dice: ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Me le dicen a uno: pastor, ore por mi esposo. Pastor, vaya a mi casa y ore por mi esposo, hable con mi esposo o hable con mi esposa. O pastor, vaya y hable con mis hijos y ore por mis hijos. Y uno le dice: ¿y por qué yo tengo que ir? Y no porque suene grosero. ¿Y por qué yo tengo que ir? Porque ellos no quieren venir a la iglesia. Miren, hermanos, cuando una persona no quiere venir a la iglesia, cuando a uno le piden: pastor, vaya a mi casa, ¿es por qué? Porque hay una situación difícil en casa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si la persona no quiere venir a la iglesia, quiere decir que la persona va a seguir quedándose en su misma condición. ¿Por qué? Porque no quiere pagar el precio, porque no quiere pagar el costo, porque aún pasándola mal quiere seguir allí. ¿Qué quiere? Pensemos en Zaqueo. Zaqueo, ese hombre allí en Lucas 19, si no estoy mal, ese hombre bajito, ¿qué hizo? Hizo todo lo posible para acercarse y ver al Señor. ¿Pero qué hizo? Él se subió a un árbol. Y el Señor Jesús, cuando pasa, le dice: desciende, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Y Zaqueo qué hizo? Zaqueo, dice la palabra de Dios, que descendió muy rápido. Zaqueo no le dijo: no, Señor, mejor sube tú, porque eres tú el que me necesita. Y a nosotros nos pasa eso.
¿Y pagar el precio qué es? Que yo en ocasiones puedo estar pasando tremenda situación difícil, pero no quiero ir a la iglesia. A uno en ocasiones le dicen, pastor, ore por mí. Y claro que uno ora. Es más, cuando usted me pide oración, yo lo hago inmediatamente. Le digo, venga, vamos a esta sala y oramos. ¿Por qué? Porque después se me olvida y me meto en problemas con Dios. Pero se nos olvida que el pastor ora, pero que yo también tengo que pagar un precio. ¿Y cuál es? Orar. Orar, mis hermanos. Mañana yo voy a hacer acá un comercial, y ya que estamos grabados, en grabación, mañana empieza la oración como equipo de trabajo. A las 5 de la mañana, hermanos. Y le hablo a todos los equipos de trabajo. A las 5 de la mañana, si Dios nos lo permite, mañana estaremos orando. Y cada uno de los que está en este lugar, de los equipos de trabajo, tiene que estar pensando lo siguiente: ¿será que estoy dispuesto a pagar ese precio? Es que levantarme a las 5. Es que todavía estoy en vacaciones, pastor. Es que, pastor, yo me acuesto muy tarde por estar viendo Netflix. Pastor, usted no puede grabar la oración y yo la veo después. Pastor, un día sí, un día no. ¿Qué le parece? No, hermanos. Hay un precio que nosotros debemos pagar. Y mire que en ocasiones o en muchas ocasiones no lo queremos hacer, hermanos. Y hoy el Señor nos está hablando de ese altar. Entonces, continuemos. Mis hermanos, vamos un momento allá a Abraham y Isaac. Recuerden a Abraham y Isaac, todos lo recordamos, Génesis 22. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Señor nos llama a levantar un altar, ¿qué quiere decir? Buscamos el lugar. Buscamos el lugar, el sitio en casa, el sitio en el trabajo, la iglesia, allí nuestro corazón es ese altar que el Señor nos pide. Pagamos un costo que el Señor nos está diciendo, empieza a pagar el costo, Miguel. Empieza a tener ese tiempo conmigo, empieza a orar porque lo has dejado de hacer, empieza a meditar en la palabra, empieza a congregarte, Miguel, que deja de quitar o deja de poner excusas. Y ahí también es un costo. Miren que el Señor nos está mostrando el costo. David, 50 ciclos de plata. ¿Nosotros cuántos? Tiempo, disposición. Tiempo, disposición. Nosotros mismos. ¿Y qué es lo que ocurre con nosotros? Que nosotros tenemos muchas excusas, hermanos. Muchas excusas. Y las excusas nos sirven para el hombre. Pero las excusas no nos sirven con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo conoce absolutamente todo. Entonces nosotros debemos también dejar o morir a esa parte en nuestras vidas. ¿En David qué hubo? ¿Excusas? No. ¿En Abraham hubo excusas? No. ¿En Isaac hubo excusas? No. ¿Y en nosotros? Sí. En ellos no había excusas, en ellos había acción, hermanos. Y somos nosotros los que nos tenemos que dar cuenta de esto. Vamos a leer la palabra, pero vamos a leer en la nueva versión, en nueva traducción viviente, Romanos 12, versículo 1. Y yo sé que todos lo conocemos, mientras Alecito nos lo ubica allí, Romanos 12, versículo 1. Y mientras Alecito ya lo puso, pensemos cuál es el precio que cada uno de nosotros debemos pagar. Miren, hermanos, podemos pasar por situaciones difíciles, pero queremos seguir, ¿qué? Sin levantar ese altar. Y dice así la palabra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de ¿qué? De adorarlo. Entonces, Pablo, ¿de qué nos está hablando, hermanos? Que hay que pagar un costo. ¿Y cuál es ahora, pastor? ¿Cómo así? Pues el costo somos nosotros mismos. Miren, hermanos, veámoslo de esta manera. ¿Cuántas cosas nosotros hicimos en el mundo? ¿Cuántas? ¿Cuántas? En uno de los primeros mensajes que yo compartí en este lugar, mis hermanos, yo compartía sobre la carta a los Romanos, este mismo capítulo, y yo decía lo siguiente: a nosotros no nos costaba nada cuando vivíamos apartados de Dios, cuando vivíamos en el mundo terriblemente, o al menos en mi caso. Yo cantaba las canciones a grito herido, cuando estaba borracho, con mis amigos.
Abría mis labios y levantaba mis manos y me subía encima de las mesas. Cuando usted me ve acá encima del altar, pues déjeme que estoy con Dios. Pero entonces, ¿qué hacíamos en ese entonces? Y pregúntese, ¿a usted le daba pena hacer eso? No, porque usted estaba, no sé, decía un amigo, cachetón. Porque uno estaba feliz, porque uno estaba contento. Y ahora cuando estamos en la iglesia, ¿qué pasa? Nos da pena alabar el nombre del Señor. Nos da pena abrir nuestros labios. Nos da pena cantarle a Él. Y en ocasiones a veces hasta nos queremos perder el tiempo de alabanza porque no nos gusta. Pablo, ¿qué nos está diciendo? Que cada uno de nosotros tiene que ser ese sacrificio. Entonces piensa en Isaac. Abraham ya era viejo, hermanos. Abraham ya era viejo. Póngase a pensar que Abraham ya tenía sus buenos años. Es decir, que Isaac podría salir corriendo. Decirle, no, papá, yo no me voy a dejar que usted me mate, chao, ahí le dejo. No. Abraham, ¿qué hizo Isaac? Átame. Isaac fue el mismo que se subió al altar. Y el Señor nos está diciendo, o Pablo nos dice allí en la palabra, que nosotros mismos seamos ese sacrificio. Entonces, ¿esto de qué se trata, hermanos? Que debemos morir aquello que es desagradable a Dios. Aquello que es desagradable a Dios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros se conoce, hermanos. Que cada uno de nosotros sabe lo que no está bien. Miren, hermanos, yo alguna vez tuve un sueño y yo sabía que era un sueño del Señor. ¿Por qué? Porque era un pecado que a nadie le había comentado, ni siquiera a nadie se lo había hecho explícito, a nadie, ni siquiera a mis amigos. Y el Señor en un sueño me lo muestra y me dice, entrégame eso, Miguel. Nosotros, hermanos, sabemos lo que hay en nuestro corazón. El Señor lo sabe perfectamente, pero nosotros también. Y eso que está en nuestro corazón se vuelve un remanente, se vuelve un quedadito ahí. Y ese quedadito es el que quiere el Señor que nosotros entreguemos, hermanos. Ese quedadito es el que el Señor quiere que nosotros entreguemos, hermanos. Hay un remanente en cada uno de nosotros. En estos días lo hemos compartido el miércoles, ayer lo compartíamos en el tiempo de ayuno. Todos nosotros sabemos lo que hay allí en nuestro corazón y que no está bien delante de Dios. ¿Y por qué entonces seguir teniéndolo? ¿Para qué seguir teniéndolo, hermanos? ¿No ve que nos hace daño? ¿No ve que todo aquello que nosotros guardamos que es contrario a Dios se puede volver en una raíz para nosotros? Se puede volver tropiezo. Se puede volver un obstáculo para nosotros, hermanos. Entonces el Señor, ¿a qué nos llama? A que nosotros debemos entregarnos como un sacrificio vivo a Dios. Entonces lo decíamos, hay un costo, tiempo, lugar, morir a nosotros. Pero entonces el Señor, ¿a qué nos llama? Mis hermanos, este altar es un altar. Cuando el Señor nos llama al frente, porque todos hemos recibido el llamado, el pastor llega y dice, aquellos que tengan tal cosa, vengan. Entonces el Señor nos llama al altar. Y cuando el Señor nos llama al altar, nos llama para que lo dejemos todo allí. Cuando el Señor llamó al altar, Abraham era para dejar todo allí. Y usted conoce esa canción, en el altar todo lo que lo rindo. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Que nosotros debemos dejar llevar. En este momento usted debe estar haciendo una lista en su corazón. En este momento usted ya tiene que estar haciendo una lista en su corazón. Señor, te tengo que dejar esto delante de ti. Tú me estás pidiendo levantar un altar, yo lo debo dejar hoy aquí delante de ti, Señor. Porque la situación que estoy viviendo quizás es una situación compleja y todo ha sido porque yo no he querido entregar completamente mi corazón a ti. No he querido confesar completamente mi pecado. Entonces,
Vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 38. Allá le cito si me puede colaborar. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 38 y 39. Y dice así la palabra de Dios. ¿Qué nos pide el Señor? Entonces, todos conocemos este relato. Dice así la palabra de Dios. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Versículo 39. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor es el Dios. Sí, el Señor es Dios. ¿Qué es ese remanente que nos queda allí, mis hermanos? ¿Qué es aquella cosita que nosotros no hemos dejado? Pablo nos está diciendo: acuéstese en el altar y permita que descienda el fuego del Señor y acabe con todo lo que hay en su interior. Cuando nosotros leemos, esto es Elías orando, ¿qué? Al Señor, ¿para qué? Para que el pueblo volviera el corazón a Dios. Cuando nosotros vamos al altar, cuando hay disposición en nuestro corazón para ir al altar, ¿qué ocurre? Que nos ofrecemos como un sacrificio. ¿Y qué pasa en los cielos? Que desciende fuego. Pero es un de fuego que consume todo aquello que es desagradable o que el Señor no quiere que esté más en nuestras vidas. Y cuando desciende ese fuego, ¿qué pasa? Que se acaba todo ese remanente, hermanos. Que descansamos en Dios y que nuestro corazón regresa al Señor. Hermanos, es necesario levantar un altar. Y cuando pensamos en el altar, no solo se habla de ese altar familiar. Lo decíamos ahorita. Nosotros debemos ser un altar y empezar por nosotros mismos. No se fijen en los demás. No se fijen en los demás. No piense en su esposo, no piense en su esposa, no piense en sus hijos. No piense en el pastor, no piense en el líder, no piense en el hermano que está sentado a su derecha o izquierda. Piénsense en usted. El altar empieza desde ahí. Y es necesario levantar ese altar. ¿Para qué? Para volver a Dios. Para que nuestro corazón regrese a Él, mis hermanos. ¿Por qué? Alguna vez lo decía. Usted es el mismo. O usted tiene la misma, ¿cómo se diría? La misma fuerza. Usted es el mismo cuando conoció a Dios que ahora. Entonces uno podría decir: amén, pastor. ¿Por qué? Porque sigo teniendo esa misma fuerza para seguir buscando a Dios. Pero también podríamos decir: pastor, el Señor me está mostrando que yo he descuidado también ese altar. Porque, como les digo, no solo se trata del altar familiar, se trata del altar de nosotros mismos. Y nosotros hemos descuidado nuestra relación con Dios. Y nosotros, por muchos motivos, por muchas razones que ya hemos compartido, que ya conocemos, hemos dejado a Dios a un lado. Cuando David actuó neciamente, ¿qué hizo? Dejar a Dios a un lado. Y la única manera o la estrategia que le dio o el plan que le dio el Señor, ¿cuál era? Levanta un altar. Y nosotros de pronto hemos dejado esa relación con Dios, la hemos descuidado. Pastor, de pronto yo levanté un altar hace mucho tiempo para Dios, pero me he dado cuenta que lo he dejado, que lo he abandonado. Y es un tiempo que el Señor también nos llama, ¿a qué? A repararlo, a repararlo. Vamos a ir a Ageo, capítulo 1, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ageo, capítulo 1. Vamos a leer los primeros versos de este capítulo. Dice así la palabra de Dios. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Yeshua, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Siguiente verso. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo.
Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando y quedémonos un ratico ahí. ¿Por qué está pasando lo que nos está pasando? Porque hemos dejado el altar. Porque hemos dejado nuestra relación con Dios. Porque la hemos descuidado, por el motivo que sea. La hemos descuidado. Y el Señor que nos dice allí en el último verso, miren lo que les está pasando. Entonces eso quiere decir que tenemos que ver nuestra vida, hermanos. Tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros seamos estáticos. El Señor no quiere que leamos muy bien su palabra. El Señor quiere que obedezcamos su palabra y la coloquemos por obra. Mire áreas de su vida. El matrimonio, el trabajo, el hogar, los negocios, los hijos, su ministerio, su relación con el Señor. Todo depende de su relación con Dios, o todo depende de nuestra relación con Dios. Entonces el Señor les está diciendo, miren lo que les está pasando. Alecito, si usted puede regresar un verso, por favor. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Continuamos, 5. Esto es lo que les dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Verso 6. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está, ¿qué? Pasando. Continuemos. Verso 8. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Verso 9, y con este terminamos. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres, y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Más claro imposible, hermanos. ¿Cuál es la tarea que tenemos que tener al salir de este lugar? Levantar un altar, pagar el costo, confesar nuestro pecado, colocarnos nosotros mismos en el altar como un sacrificio vivo y que el Señor traiga de su fuego y nos limpie. Porque no queremos seguir en la misma condición. Miren, el Señor les dice, miren lo que les está pasando. Y usted puede decir, pastor, pues yo no tengo una lujosa casa. El Señor quiere decir, ay, ¿qué nos está diciendo? Ustedes se están ocupando de ustedes y se han olvidado de mí. Yo le invito a que se coloque usted sobre sus pies. Y yo le invito, si usted quiere pasar al altar. Yo le invito, si usted quiere pasar al altar. Yo le invito, si usted tiene esa actitud, esa disposición. Pero yo le invito a lo más importante, y es orar. Señor, hoy te damos gracias, Padre Celestial. Hoy te damos gracias por este tiempo, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra, Padre Celestial. Hoy te damos gracias porque tú conoces nuestro corazón, Señor. Hoy te damos gracias porque tú sabes cada uno de nuestros pensamientos, Señor. Y hoy te damos gracias, Dios, porque tú nos trajiste a este lugar con un propósito, mi bendito Dios. Y el propósito es levantar un altar, mi Señor amado Dios. El propósito es levantar un altar, Señor amado Dios. Tú conoces a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Tú conoces lo que está pasando en nuestras vidas, Señor amado. Tú conoces lo que estamos pasando en este momento, mi bendito Dios. Tiempos difíciles, Señor. En cualquier área de nuestra vida, Señor bendito Dios, podemos pasar por tiempos que tú has permitido, Señor. Y tú a que nos llamas en esta mañana, Señor, a ser como hacía David, Padre Celestial. Un hombre conforme a tu corazón, Señor. Un hombre que confesaba su pecado, Señor amado Dios. Hoy queremos delante de ti, Señor. Hoy estamos en tu presencia, Señor. Hoy tú nos has llamado al altar, Señor amado Dios. Y tú nos llamas al altar con un propósito, mi Señor.
confesar nuestro pecado, Padre Santo, volver a ti, mi amado Señor. Que hoy, Padre Celestial, abrimos nuestros labios, Señor. Así como David volvió a ti, Señor, así como David confesó su pecado por esta situación que estaba ocurriendo en su vida, Señor, y tú le dijiste, ve y sube y levanta un altar, Señor. Hoy nos llamas de la misma manera a cada uno de nosotros, Dios, a levantar ese altar, Señor, amado Dios. Conocemos nuestro pecado, tú lo conoces, amado Dios, así como David lo confesamos en este momento, Señor. Quizás hemos hecho daño, Señor, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestras palabras, con nuestras decisiones en nuestra carne, Señor amado Dios. Pero hoy venimos a ti, Padre Celestial, y tú no desprecias un corazón que se humilla a ti, Señor. Tú no desprecias un corazón que se humilla a ti, Señor amado Dios. Tú no lo desprecias, Padre Celestial. Hoy venimos a ti, mi amado Señor. Hoy venimos a ti, Padre Celestial. Hoy queremos confesar nuestro pecado, Señor. Hoy venimos, Padre Celestial, para que descienda ese fuego, Señor amado Dios. Ese fuego que consume todo, Señor bendito Dios. Ese fuego que consume todo aquello que no es tuyo, mi Señor amado Dios. Hoy queremos hacer ese sacrificio para ti, Señor amado Dios. Perdónanos, Padre Celestial, si hemos descuidado ese altar, si hemos descuidado tu presencia, Padre Santo, por el motivo que sea, mi amado Señor. Tú lo sabes, Padre. Pero tú nos llamas, amado Señor, porque hoy tú quieres seguir derramando de tu amor en este lugar, porque tú quieres seguir derramando de tu perdón, de tu amor y de tu misericordia, Señor. Por eso hoy estamos en este lugar, Padre amado de la gloria. Por eso hoy estamos en este lugar. Hoy queremos levantar un altar, Señor, y levantar un altar en nuestro corazón, Padre Santo. Por eso hoy confesamos nuestro pecado, Señor bendito Dios. Por eso hoy queremos colocarnos a cuentas contigo, mi bendito Señor. Padre, que haya esa disposición en nuestro corazón, Señor. Cuando miramos a nuestro alrededor, Señor, podemos ver las cosas que estamos pasando, Señor. Miramos a nuestro alrededor y podemos ver muchas áreas de nuestras vidas, Señor, que quizás allí no la estamos pasando bien, Señor. Perdónanos, Dios, porque esto puede ser algo que no hemos confesado delante de ti, mi Señor. Y venimos a ti, Señor. Hoy queremos pagar ese precio, Señor. Hoy queremos, Padre Celestial, buscar ese lugar, mi amado Dios. Ese lugar allí en casa, Padre amado de la gloria. Ese lugar donde podamos buscarte, Señor. Los invito allí a que tomen asiento. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro primer servicio. 8 de la mañana. Le damos la bienvenida a los que estamos acá, pero también le damos la bienvenida a los que se conectan allí a través de las redes sociales, allí a la página, a las redes sociales de Casa de Amor y Restauración. Y bien, hermanos, quiero invitarlos allí a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios y quiero que me acompañen, por favor. Acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y dice así la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. David censa al pueblo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después se fueron a Galaad y a la tierra baja de Opsi, y de allí a Dahaan y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos, de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio al censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová:
yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino la palabra al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son ¿qué? Mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos, los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofrecería a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga. ¿En dónde? En Israel. Bien, hermanos, cuando leemos todo este capítulo, porque leímos todo este capítulo, creo que es el último capítulo aquí del segundo libro de Samuel, vamos a encontrarnos con 3 cosas así bien rápidamente. La primera cosa, este capítulo nos puede enseñar que sobre tomar decisiones. Este capítulo nos enseña que cuando tomamos decisiones en nuestra carne, cuando confiamos en nosotros y no confiamos en el Señor. Y cuando nosotros tomamos decisiones, ¿qué ocurre? Cada vez que nosotros tomamos una decisión, mis hermanos, siempre vendrá una consecuencia a nuestras vidas. ¿Cuál era la consecuencia que, por ejemplo, podría venir a David? Los tiempos difíciles. Voy a hacer un control de lectura muy rápidamente. ¿Cuántas personas murieron? 70,000. Entonces miren que no estamos hablando de una decisión cualquiera, mis hermanos. Estamos hablando de tremenda decisión que afectó a 70,000 personas. Y ahorita vamos a ver allí el verso 10 y vamos a ver el verso 17 y vamos a ver en cómo esto afectó y cómo le pesó en el corazón a David. Entonces, la primera parte, mis hermanos, una de las primeras cosas que nos enseña la palabra de Dios es esta: el tomar decisiones equivocadas y las consecuencias que pueden traer esas decisiones a cada uno de nosotros. ¿Qué más nos podría mostrar allí la palabra de Dios? Mis hermanos, allá hay algo bien claro. Y lo podemos encontrar allí en el verso 10 y en el verso 17. Verso 10 y en el verso 17. Miren, mis hermanos, ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos equivocamos, ¿qué espera el Señor? Cuando nosotros pecamos, ¿qué espera Dios? Dios espera que nosotros confesemos nuestro pecado. Cuando nosotros hacemos la Santa Cena, mis hermanos, yo lo decía ahorita, no es un solo espacio al principio del mes, tiene que ser día tras día. ¿Por qué? Porque día tras día nosotros podemos fallar. Porque día tras día, con una palabra, con un pensamiento, con una acción, con una mirada, no estamos reflejando al Señor, sino podríamos estar reflejando lo contrario. Podríamos estar pecando, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
David tenía un corazón conforme al corazón del Señor. ¿Por qué? Porque David cometía el error, el pecado, mis hermanos. ¿Y qué pasaba? Lo confesaba delante del Señor. ¿Cuánto duró, mis hermanos, este censo? La palabra de Dios dice que este censo duró 9 meses y 20 días, casi un año, mis hermanos. ¿Qué pasó? Que fue y lo confesó delante del Señor. Entonces miren que la palabra que nos enseña rápidamente, que quizás hay pecados que hemos cometido hace mucho tiempo, pero el Señor todavía está esperando que nosotros lo confesemos. ¿Por qué? Porque el Señor no olvida nada. Y no porque el Señor sea rencoroso y el Señor diga no voy a olvidar nada. No, porque el Señor siempre espera que nos coloquemos a cuentas con Él. Entonces, mis hermanos, la primera, nuestras decisiones equivocadas. La segunda, un corazón conforme al corazón de Dios, mis hermanos, que siempre reconozca su pecado. Y la tercera es bien importante, mis hermanos, también. ¿Y por qué? Porque la tercera, digámoslo así, conclusión que nos enseña el Señor, ¿cuál es? Mis hermanos, que cuando actuamos mal, el Señor obra en nuestras vidas. El Señor actúa. Así como nosotros lo hacemos como padres, que inmediatamente nuestros hijos pueden hacer algún daño, alguna travesura, nosotros inmediatamente, ¿qué hacemos? Corregimos. ¿Y corregimos por qué? Corregimos fundamentalmente por amor. De la misma manera, cada vez que nosotros hacemos algo que va en contra de la voluntad de Dios, el Señor actúa. ¿Y por qué actúa? Por amor. Entonces uno podría decir que, miren hermanos, el Señor no quiere, el Señor nos ama tanto. Miren que ahorita cantábamos en esta última canción, el Señor nos amó. Y el Señor nos ama tanto, y es tanto su amor que Él no quiere que nosotros continuemos en la misma condición. Que en este momento nos está hablando el corazón y el Señor nos quiere que dejemos ya ciertas cosas atrás. Y no solo se trata del pecado. Por ejemplo, hermanos, usted tiene todavía un vicio. Usted todavía tiene un vicio, usted todavía tiene una costumbre. El Señor le está diciendo que la deje. ¿Por qué? Porque el Señor sigue obrando en nuestras vidas. Él sigue tratando con nosotros. Entonces, 3 cosas fundamentales nos muestra el Señor. Decisiones equivocadas, consecuencias de esas decisiones equivocadas. El Señor nos permite confesar el pecado. Y tercero, el Señor actúa. El Señor actúa en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ir con una cuarta. Mis hermanos, ¿cuál es esa cuarta que está allí? Miren, hermanos, veámoslo de esta manera. Cuando nosotros hemos pecado o fallado delante del Señor, el Señor también nos muestra qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. David toma la decisión equivocada, David se arrepiente allí en su corazón, el Señor dice, vienen consecuencias, voy a actuar porque no quiero que seas un rey malo, tú eres el rey de Israel. Y cuarto, miren que el Señor en su infinito amor, ¿qué hace con David? El Señor le muestra qué es lo que tiene que hacer David. ¿Y qué le pide el Señor a David? Y lo vamos a ver allí en el versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Y el título del mensaje, mis hermanos, es esto que le está pidiendo el Señor a David. El título del mensaje para esta mañana, mis hermanos, levanta un altar. El título del mensaje para esta mañana, levanta un altar. ¿Y qué es eso, mis hermanos? ¿Cómo así levantar un altar, mis hermanos? ¿Qué es levantar un altar? Pues nosotros podríamos decir, ¿qué le está pidiendo el Señor a David? Levanta un altar. ¿Y para qué el Señor le pedía que levantara un altar? Para que las cosas cesaran. Para que las cosas cesaran. David, ¿qué quería? David obedeció al Señor inmediatamente. ¿Y cuál fue la razón para que David obedeciera al Señor inmediatamente? Pues que David quería que ese tiempo cesara, que esos tiempos difíciles se acabaran, terminaran, culminaran. Entonces nosotros podemos ver, mis hermanos, que es lo mismo que nosotros deberíamos hacer. El Señor le dijo, sube y levanta un altar en la era de Araúna, el Jebuseo. Levanta un altar. El Señor le dijo qué es lo que tenía que hacer. Y cuando nosotros fallamos o pecamos, el Señor también nos muestra a nosotros qué deberíamos hacer. ¿Cuál podría ser una diferencia, hermanos? Que David actuó muy rápidamente. David actuó diligentemente. Pero nosotros, ¿qué hacemos cuando el Señor nos llama a corregir? Cuando el Señor nos llama a cambiar alguna parte de nuestras vidas o a confesar un pecado. Yo lo decía en algún momento. Cuando nosotros cometemos un pecado, mis hermanos, viene el Espíritu de Dios y nos confronta. Viene el Espíritu de Dios y nos confronta. Y van a pasar 2 cosas.